Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a pasar a desarrollar un problema del tema de circuitos eléctricos, pero en cuya combinación vamos a encontrar capacitores y resistores, ¿no? Estos tipos de circuitos son más conocidos como los circuitos RC, ¿ya? Bueno, dice así, ¿no? En el circuito dice presentado, todos los capacitores están descargados al principio, ¿no? Dice la batería no tiene resistencia interna y el amperímetro dice es ideal, ¿ya? Con eso dice calcule la lectura del amperímetro inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S y después de haber cerrado el interruptor, dice calcule la lectura del amperímetro inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S y mucho tiempo después de que se cerró el interruptor. En otras palabras, lo que te piden es determinar la lectura del amperímetro para T igual a 0 y el siguiente es la lectura del amperímetro para T igual a un tiempo muy grande, ¿no? Que tiende pues hacia el infinito, ¿no? Entonces vayamos a darle la solución. Bueno, vayamos pues para T igual a 0, ¿no? Para T igual a 0. O sea, cuando se empieza, ¿no? Vamos a cerrar nuestro circuito. Dice pues el interruptor está abierto, vamos a cerrarlo, ¿no? Así, algo así. Ya, bueno, cuando cerramos el interruptor, bueno, la fuente de voltaje, bueno, distribuye pues la energía en todo el circuito, ¿no? Pero lo que vamos a notar nosotros que es que en un principio los capacitores están descargados. Entonces, si los capacitores están descargados, esos capacitores tienden a comportarse como alambres equipotenciales. ¿Y qué es un alambre equipotencial? Un alambre equipotencial eh, es un alambre pues donde los potenciales en cada uno de esos puntos son iguales. O sea, algo similar a lo que ustedes, depende, se acuerdan, superficies equipotenciales, ¿no? Las superficies equipotenciales pues son regiones del espacio donde los potenciales eléctricos son iguales, ¿no? Entonces, estos capacitores de acá tienden a comportarse de esa manera cuando están descargados, ¿no? Entonces, podemos colocar acá, ¿no? Estos alambres se comportan, o estos capacitores se comportan como superficies equipotenciales, ¿no? En un principio, ¿no? Entonces, eso de acá se comportan como, como alambres y equipotenciales, ¿no? Se comporta como alambres equipotenciales. ¿Y qué es un alambre equipotencial? Un alambre equipotencial es un alambre donde el potencial eléctrico en este punto y en este punto son iguales. Ya, de igual manera, en este punto y en este punto, los potenciales eléctricos son iguales, ¿no? Y para que pueda pasar corriente eléctrica por una resistencia, tiene que estar sometido pues, a una diferencia potencial diferente de cero, ¿no? Y si esa diferencia potencial es cero, simplemente no pasa corriente eléctrica por esa resistencia, ¿no? Entonces, en este caso, para el capacitor cuya capacitancia es 15 microfaradios, en paralelo está instalado uh, a una resistencia de 25 ohmios, ¿no? Entonces, por esa resistencia de 25 ohmios, bueno, pues la corriente eléctrica no pasa, ¿no? Por aquí no pasa corriente, ¿no? Por acá entonces cuando no pasa corriente eléctrica, ¿no? Y también lo mismo podemos decir por acá, ¿no? Tenemos acá una resistencia de 25 ohmios. Por acá tampoco no pasa corriente eléctrica, ¿no?
Bueno, no pasa corriente eléctrica. Por cuestiones de espacio, estoy colocando solamente no pasa, ¿no? Ahora, pero dirán ustedes, pero ahí también tienes una capacitancia, tienes un capacitor cuya capacitancia es 20 microfaradios. Bueno, claro, si es un capacitor, al principio está descargado, entonces los potenciales eléctricos en estos puntos son iguales. Es un alambre, pero este capacitor está conectado en serie con el otro. Como está conectado en serie, normal, la corriente fluye por ella, ¿no? Ya no hay problema en ahí. ¿Ya? Entonces, ahora sí, empezamos a distribuir corriente eléctrica, ¿no? Mira, la que ustedes van a ver acá es lo siguiente. Bueno, esto lo coloco por acá. Tú sabes que la corriente eléctrica sale del lado positivo de la fuente, entonces por acá, por la resistencia de 75 ohmios, pasa una intensidad de corriente. Y por el de 15 ohmios también pasa otra intensidad de corriente. Recuerda que los 25 que están seleccionados de rojo ya no participan en el circuito, porque no pasan corriente eléctrica por ellas. Y el 25 ohmios, que estoy señalando por ahí, este 25 ohmios, con el 50 ohmios, están conectados en paralelo. Y no olvidar con que cuando están conectados en paralelo, el voltaje es la misma. Y si el voltaje es la misma, la intensidad de corriente se distribuye de manera inversa a las resistencias, ¿no? O sea, si las resistencias están de 1 a 2, de 1 a 2, ¿cómo debe ser la corriente? De 2 a 1. Entonces, por lo tanto, por acá debe pasar una corriente de 2I, ¿no? Y por acá, ¿cuánto debe pasar? Bueno, por acá pues debe pasar una corriente I, ¿no? Y si queremos multiplicar, ¿no? 50 por I, ¿cuánto es? 50I. Y 25 por 2I, ¿cuánto es? 50I. Claro, como están conectados en paralelo, el voltaje debe ser la misma, ¿no? Aplicas primera ley de Kirchhoff y vas a corroborar que por acá pasa 3I. El 15 ohmios con el 75 ohmios están conectados en serie. Por lo tanto, por arriba pasa 75, bueno, 3I, ¿no? Por el 75 ohmios pasa 3I también de corriente. Bueno, ¿qué es lo que registra el amperímetro? Lo que registra el amperímetro, en un principio, es 3 veces I. O sea, la idea es calcular cuánto vale el I. Entonces, para ello, bueno, pues vamos a calcular. Acá arriba lo calculamos. ¿Dónde? Pero, ¿no? En la malla izquierda, ¿eh? Tenemos acá en la malla izquierda. En la malla izquierda. Bueno, ustedes saben que en toda malla, saben que la sumatoria de voltajes es igual a 0, ¿no? Empezamos, colocaríamos acá 100 menos ¿quién? Menos 75 por 3, ¿no? Menos 75 por 3. Bueno, 75 por 3, ¿no? 75 por 3 es 225. Entonces sería acá menos 225 y seguimos. Solamente estamos trabajando en la malla izquierda. Ahora, por la resistencia 50 ohmios, ¿cuánto pasa la corriente? I, ¿no? Entonces sería 50 por I, sería el voltaje, ¿no? En esa resistencia. Menos ¿quién? 15 por 3, pero 15 por 3 es 45, ¿no? 45i. ¿Esto cuánto es? Esto I pues es 0, ¿no? Entonces, acá podemos calcular esta intensidad de corriente, ¿no? Bueno, vamos a sumarlo, tendrías acá 225 más 50 más 45, ¿no? Eso hace un equivalente a 320. Entonces la intensidad sería pues 100 entre 320, ¿no? Pero 100 entre 320 sería pues como 10 entre 32, ¿no? Entonces acá sería 10 entre 32 amperios. Pero lo que nos piden acá, lo que nos piden es lectura del amperímetro, ¿no? Y esa lectura del amperímetro pues es 3 veces I. Entonces acá sería 3 veces la intensidad, que es 3 sobre 32, ¿no? Bueno, entonces sigue operando, pues, por lo tanto podemos decir que la lectura del amperímetro, bueno, multiplicamos, sería pues 30, ¿no? 30 entre 32.
¿Cuánto es aproximadamente? Bueno, aproximadamente sale 0,937 amperios, ¿no? Entonces, eso sería pues lo que registra el amperímetro en el instante que se cierra el circuito, ¿no? Esa para T igual a 0. Ahora, vayamos para el otro, ¿no? Como dice, para un tiempo prolongado, sería pues ahora para un tiempo bastante grande, ¿no? Para un tiempo bastante grande, bueno, algo así. Para un tiempo pues que tiende al infinito, ¿no? Ya, para un tiempo bastante grande. Bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, en un principio recuerden que los capacitores no estaban cargados. A medida que circula la corriente eléctrica, esos capacitores pues empiezan a cargarse, ¿no? Y cuando ya están cargados completamente, ya no van a permitir el paso a la corriente eléctrica. Y si no permiten el paso a la corriente eléctrica, entonces, no sé si eso te hace recordar a lo que son instrumentos de medición eléctrica como amperímetros y voltímetros, ¿no? Ustedes saben, pues, por ejemplo, que los voltímetros ideales presentan resistencia interna demasiado grande. Y como presenta resistencia interna demasiado grande, no permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Cuando, vamos a escribir con color azul, cuando los capacitores están cargados, completamente, no permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Sí, de la corriente eléctrica. Bueno, si no permiten el paso de la corriente eléctrica, entonces ello que nos hace entender que los capacitores cuando están cargados se comportan como que fuesen voltímetros. Entonces tenemos acá este capacitor, tenemos también acá este capacitor y también tenemos acá este capacitor. Por todos estos capacitores no va a pasar corriente eléctrica. Y como no pasan corriente eléctrica, entonces se comportan como que fuesen voltímetros ideales. Y si son voltímetros ideales, por ella simplemente no pasa corriente eléctrica, ¿no? Y si no pasa corriente eléctrica, ¿qué es lo que va a suceder, no? Entonces, ¿por quiénes no va a pasar corriente eléctrica? La que vamos a ver acá, que es por esta resistencia de, a ver, esa resistencia es 50 ohmios. Por acá no va a pasar corriente eléctrica. Por acá no pasa, ¿eh? ¿Qué es lo que no pasa? No pasa obviamente pues corriente eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque como está instalado un capacitor y este capacitor se comporta como un voltímetro, no va a pasar corriente eléctrica por la resistencia de 50 ohmios. Entonces lo que vamos a notar acá es lo siguiente. Cuando se cierra el circuito, cuando se cierra este circuito, bueno, ya estaba cerrado, ¿no? Ya estaba cerrado. La corriente sale del lado positivo y va a pasar por acá. O sea, acá sale una corriente, ¿no? Esa corriente sale, se pasa de frente por acá, se pasa por acá, y de frente se va a pasar por acá. Por acá, va a llegar ahí, y luego va a pasar por acá. Y si ustedes se dan cuenta por ahí, si ustedes se dan cuenta, siguiendo ese trayecto, entonces todos están instalados en serie. Y como todos están instalados en serie, la intensidad de corriente que pasa por todas ellas, bueno, va a ser la misma, ¿no?
porque para ello todos están instalados en serie, ¿no? Entonces acá pues diríamos se tiene, ¿no? Bueno, si todos están instalados en serie, se puede reducir a un circuito simple, ¿no? Y en todo circuito simple ustedes saben de que el voltaje de la fuente es igual a la intensidad multiplicada por ¿quién? Por la resistencia equivalente, ¿no? A ver, reemplazamos entonces. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? El voltaje de la fuente es 100. Ahora, ¿cuánto es la resistencia equivalente? Bueno, para calcular la resistencia equivalente vamos a sumarlo, ¿no? Tenemos 25. Bueno, vamos a colocarle acá. Ustedes ya lo suman. La intensidad por... Vamos a sumarlo. Tenemos aquí al 25 que está en serie. El con 75 también está en serie. El otro 25 están en serie, o sea, sería 50. Más el 15 que está abajo, ¿no? Él está en serie, ¿no? Entonces, pues acá operamos y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ahora vamos a sumarlo, ¿no? Tenemos ahí 25 más 75 más 50 más 15. ¿Cuánto sale eso? Todo sale 165. Lo hemos sumado bien, ¿no? 15, 25, 75, 50 y 15. 165. Entonces la intensidad de corriente, ¿cuánto vendría a ser acá? Vendría a ser 100 entre 165 amperios, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que nos piden a nosotros es la lectura del amperímetro. Y bueno, por el amperímetro pasa pues el I, porque eso es lo que nos piden, ¿no? Y ese I, ¿cuánto te ha salido? Te ha salido 100 sobre 65. Entonces, operando ahí, 100 entre 165, 100 entre 165, es aproximadamente 0,606 amperios, ¿no? Bueno, esa sería entonces la intensidad de corriente que pasa por ese amperímetro, ¿no? Bien, entonces eso sería, Jonah, la respuesta a ese tipo de problemas, ¿no? No olvidar entonces cuando ustedes tienen problemas de capacitores con resistores, en un principio si ustedes le dicen que, bueno, que no están cargados, entonces los capacitores se comportan como superficies equipotenciales. Y por las superficies equipotenciales, pues no pasa corriente eléctrica, ¿no? No, oye, cuando son superficies equipotenciales sí pasa corriente eléctrica, más bien la diferencia potencial entre esos puntos es cero. O sea, una superficie equipotencial, ¿qué es? Es una superficie donde los potenciales eléctricos son iguales. Y como los potenciales eléctricos, bueno, son iguales, entonces pues había un dicho por acá, ¿no? El de... ¿Dónde está mi mouse? Hemos dicho, por ejemplo, que el de 10 microfaradios está instalado de manera paralela con el 25 ohmios. Entonces, como el capacitor es una superficie equipotencial, al presentar mismo potencial eléctrico en los extremos, entonces por la resistencia de 25 ohmios no pasa corriente, porque para que pase corriente tiene que haber una diferencia potencial. Si los potenciales eléctricos son iguales, simplemente no pasa corriente, ¿no? Por eso que por el 25 ohmios, que está, bueno, viendo la figura al lado derecho, y al lado que está la otra figura está al lado superior, 25 ohmios, no pasan corriente eléctrica porque el 15 microfaradios y el 10 microfaradios son como superficies equipotenciales, ¿no? De ahí vimos la distribución de la corriente de 1 a 2 por paralelos, luego vimos aplicando la primera ley de Kirchhoff, que la corriente es 3I por el 75 y por el 15, y para saber cuánto es la lectura del amperímetro hemos aplicado segunda ley de Kirchhoff en la malla izquierda, ¿no? Bueno, hemos determinado la intensidad de corriente, pero lo que registra el amperímetro, ¿qué es? 3 veces el I, o sea, 3 veces 10^32, que es aproximadamente 0,937 amperios, ¿no? Ahora, una vez que están cargados para un tiempo bastante grande, por los capacitores que ya están cargados completamente, no pasa corriente eléctrica. Entonces, si no pasa corriente eléctrica, justamente por el 20 microfaradios, al no pasar como corriente eléctrica, no pasar corriente eléctrica, se comporta como un voltímetro ideal. Por eso que por ahora, por el de 50 ohmios, no pasa corriente eléctrica, ¿no? Y toda la demás resistencia pues quedan conectados en serie, ¿no? Y si es serie, se puede reducir a un circuito simple, y de la ley de Ohm, pues puedes aplicar que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia equivalente, ¿no?
Y bueno, de esa manera pues hemos determinado la lectura del amperímetro. Cuando se cierra y después de haber estado cerrado un tiempo bastante prolongado. Bueno, eso sería todo, muchachos. Espero haber aportado en algo. Muchas gracias, cuídense.